Juanjo, ¿para qué te está quitando la chaqueta a empezar a puñetazos con nosotros? Diciendo, venga, ahora que estáis ahí, ya, venga, empezamos. Bueno, ¿qué tal, Enrique? Te teníamos desaparecido. Ah, que no puedes hablar. No tienes sonido, no tienes micro. No se te oye, ¿no? Bueno, hoy va la cosa del sonido. Vale, a él no le funciona. Bueno, vale, Enrique, nada. Hola, Geli. Bueno, pues vamos a empezar entonces, si os parece. Eh, Hoy me gustaría poner el acento eh, en el método, ¿no? En el protocolo que usamos para meditar, ¿no? Porque parece como que eh, para meditar es como si tuviésemos que, cuando vamos a la piscina, que tenemos que llevar el gorrito, las chanclas, el traje de baño, la toalla, tal, las gafas. O cuando tenemos que ir a, no sé, pues a andar en bicicleta y hay que llevar, pues no sé, ¿no? El casco o lo que cada uno lleve, ¿no? O si vamos en moto, también, ¿no? Una cierta ropa y el casco y tal. Entonces, la cuestión del método, el método es importante, es interesante, es necesario. Hay que aprender el método, ¿eh? Hay que tener una solvencia metodológica para hacer las cosas. No sé, si uno es un piloto de aviones, pues tiene que tener un procedimiento, un método, un protocolo para despegar, para aterrizar, para, en fin, ¿no? Lo que sea. Y para meditar, para disponerse a meditar, también es necesario un método. Pero como todas las cosas tienen una doble eh, vertiente, al menos doble, pues también el método puede convertirse en un problema, ¿no? O en una inconveniente, o un inconveniente, ¿no? Una inconveniencia. Entonces, es interesante o es importante desde mi punto de vista también en algún momento plantearse eh, un cierto desapego respecto al método. Esto yo diría que es aplicable a prácticamente casi todo, ¿eh? No sé si hay alguna cosa que sea imprescindible sujetarse al método, pero en casi todo, a lo mejor una operación de corazón o una operación delicada y tal, pues mejor ajustarse a un método, un protocolo, que ir por libre, pero también a veces, seguramente, el sujetarse al método puede entorpecer una maniobra espontánea, creativa, ¿no? Un movimiento de la inteligencia eh, natural, de la inteligencia propia, de ese saber absoluto o de ese praña trascendente.
que en un momento dado es capaz de dar la respuesta precisa, adecuada, conveniente a una situación, siempre que uno esté, por así decir, abierto y libre de un método que a veces puede ser un obstáculo, ¿no? Un hándicap a esa acción, ¿no? A ese movimiento, a esa acción que proviene de ese movimiento espontáneo, ¿no? En este sentido, Jung apela a un proverbio chino en un escrito que él dedica a Richard Wilhelm. Richard Wilhelm fue un misionero alemán que estuvo muchos años en China y que tradujo textos allí también, clásicos, ¿no? Ayudado por eruditos de la zona. Por ejemplo, tiene una versión comentada del Tao Te Ching, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Richard Wilhelm. Tiene una traducción del I Ching, ¿no? Que es el libro de las mutaciones, que hay muchas versiones del mismo, y hay una traducción muy, muy interesante de Richard Wilhelm. Está publicado en Edasa, una editorial Edasa, que por cierto tiene un prólogo de Jung a ese libro, y también un prólogo, un poema de Borges, un poema de Borges que se llama Para una versión de I Ching, que se publicó justamente en esa versión del I Ching, y es muy bonita también, ¿no? Muy interesante. Entonces, uno de los libros que tradujo Richard Wilhelm se llama El secreto de la flor de oro. El secreto de la flor de oro. Es un texto clásico taoísta, chino, que bueno, pues contiene instrucciones, tiene que ver con la alquimia taoísta y con un lenguaje, bueno, pues un tanto crítico, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un libro que es El secreto de la flor de oro, que está escrito entre los dos, ¿no? Hay la mitad del libro, más o menos, la escribe Richard Wilhelm con la traducción del secreto de la flor de oro, de este texto clásico chino, taoísta, y la primera mitad la escribe Jung, que es una recopilación de unas conferencias de Jung que están dictadas en memoria de su amigo Richard Wilhelm. Es decir, que se había muerto, ya se había muerto este hombre, y él, como un homenaje a Richard Wilhelm, pues escribe esto y habla, ¿no? de su personalidad, ¿no? del alcance, ¿no? de su trabajo, de su obra y tal. Y en este trabajo, en este libro, en esta introducción al texto de la flor de oro, que es mucho más que una introducción, ya digo que él escribe casi la mitad del libro, apela o alude a un proverbio chino que dice así: el método correcto en manos de la persona incorrecta actúa de manera incorrecta. El método correcto en manos de la persona incorrecta actúa de manera incorrecta. Entonces, esto a mí me parece muy interesante en el sentido de que quizás la actitud madura, la actitud que trasciende el marco metodológico, justamente está en esa solvencia espontánea, ¿no? En esa creatividad, ¿no? En ese saber, ¿no? En ese es como el samurái, ¿no? que más allá del método que debe utilizar, ¿no? De cómo debe colocarse y tal, ¿no? Pues en un momento dado actúa de la manera que salva su vida o asesta digamos, el golpe preciso tal, ¿no? Bueno, en definitiva, todo esto viene al tema de que, además, justamente
estamos hablando, estamos tratando, estamos en torno a un asunto que es la meditación, que lleva hacia ahí. Es decir, que la práctica del silencio meditativo, de la quietud meditativa, de la exposición a la interioridad, ¿no? digamos, a la realidad profunda, ¿no? de lo que somos y de lo que es, no puede hacerse si no es gracias a esta capacidad, ¿no? que existe en nosotros de poder tomar esa profundidad, ¿no? Y tener ese encuentro, ¿no? con la totalidad, ¿no? Y el método, o cualquier método meditativo, la postura, la actitud, un poco los trucos, ¿no? Aquellas consignas o aquellos aspectos instrumentales de los que nos valemos para interiorizarnos, para alcanzar cierta profundidad, etcétera, etcétera. Esas aletas, ¿no? Psíquicas o psicológicas, ¿no? que utilizamos, ¿no? anímicas, ¿no? para sumergirnos, ¿no? y nadar ahí, son muy importantes, son muy necesarias, son imprescindibles en principio, pero no deben atarnos o no deberían suponer, digamos, un problema, ¿no? O sea, no deberían problematizar el acceso al estado meditativo. A nosotros lo que nos interesa es el estado meditativo, no la postura meditativa, ¿no? Es decir, si el estado meditativo deviene mientras te estás duchando, perfecto, dúchate. Es decir, la postura meditativa o la metodología psicofísica que llamamos meditación es un medio que facilita normalmente el acceso al estado meditativo, ¿no? Promueve o procura ese estado meditativo, que es un estado interno de silencio y de integridad, ¿no? De plenitud. Así que en este sentido es muy interesante, que es lo que quiero transmitir hoy, es muy interesante, muy importante que tengamos en cuenta que no tenemos que esperar a que llegue no sé qué hora o a tener que encerrarnos en una habitación o no sé qué para meditar, que también es interesante hacerlo y mantener, ¿no? esa disciplina, sino que la meditación puede ser aquí y ahora, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Simplemente basta con que nos silenciemos. Es como si ponemos el teléfono en modo avión, pues nos ponemos en modo meditación y ya. En cualquier sitio, en cualquier lugar. Aunque no sea el sitio perfecto, el sitio idóneo. En este sentido, quizás si uno desarrolla una cierta sensibilidad hacia la no acción, hacia lo que los chinos llaman Wu Wei, que es el hacer del no hacer. Si uno despierta esa cierta sensibilidad, ¿no? O puede en un momento dado, ¿no? Quedarse ahí un tiempo, ¿no? Que no tampoco tiene por qué ser un largo tiempo ni un corto tiempo, ¿no? Es un tiempo simplemente en el cual podamos instalarnos, ¿no? O podamos tener una apercepción de esa atemporalidad o de ese presente atemporal, que es la experiencia, digamos, que nos saca del mundo racional o del mundo intelectivo, ¿no? de la creación, ¿no? De la proyección
que hacemos del mundo y nos coloca en otro lugar donde seguramente ya hemos estado antes de que se hubiese desarrollado la complejidad de todo este tinglado intelectivo mental, ¿no? Bueno, entonces hay un texto que voy a tratar de elaborar en algún momento, no voy a decir cuándo, ¿no? Porque depende un poco de los tiempos y demás, para presentaroslo así como un poco a modo de, no sé, ¿no? Como una charla, o a lo mejor lo hacemos en abierto, ya veremos qué, ¿no? Que tiene que ver con una escuela del budismo que empezó en India, ¿no? Como casi todo, ¿no? Lo que tiene que ver bueno, con el budismo, la meditación, etcétera, etcétera, ¿no? Con el yoga y tal. Empezó en la India, luego de la India pasó a China. Tanto en India como en China tenía que ver con lo que se llama la tierra pura, la tierra pura. Cuando hablamos de pura, no hablamos aquí de pura en el sentido de Ave María Purísima, ¿no? Sino pura quiere decir aquí no condicionada, digamos libre de condicionamiento. La tierra pura es la tierra libre de condicionamiento, ¿no? Y además, cuando hablamos de la tierra pura, ¿no? Digamos la escuela budista de la tierra pura, ¿no? Que habla de la tierra pura, esta terminología, como casi toda la terminología religiosa o espiritual, es metafórica, no es una tierra en un sentido literal, ¿no? Es metafórica, ¿no? Alude a algo. Bueno, entonces, luego de China, aproximadamente en el año 1100, 1100 y algo, pasó a Japón. Y en Japón, esta escuela de la tierra pura se denominó, a partir de bueno, una serie, un par de personajes históricos, ¿no? Que luego la cosa se desarrolló mucho más, se popularizó muchísimo, ¿no? Mucha gente que seguía esta escuela, se llamó el budismo Shin, S-H-I-N, budismo Shin, ¿no? La escuela del budismo Shin, que es la escuela de la tierra pura. De hecho, llegó a haber, bueno, universidades, alcanzó su cima, ¿no? Floreció en Japón, ¿no? Esta escuela de una manera muy interesante. Suzuki, ¿no? Del que ya hemos hablado en distintas ocasiones y además es el nombre que le dimos digamos, a la escuela gijonesa de meditación, ¿no? Durante los años que hemos estado meditando juntos y demás. Deitaro Suzuki fue, digamos que, quien trajo a Occidente el Zen, ¿no? El budismo Zen, como sabemos. Pero habló de muchas otras cosas, incluso él estuvo también un tiempo que estuvo cercano a la teosofía también, ¿no? Pues quizás tuvo que ver con que se casó también con una teósofa, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabéis que él estuvo condecorado también por el emperador de Japón y tal, ¿no? Era una celebridad, dio clases en una universidad, ¿no? La universidad de, bueno, etcétera, ¿no? Y entonces él era una persona muy cercana al budismo Shin, al budismo de la tierra pura, porque su madre, no sé si su padre también, pero su madre al menos, estaban muy, o sea, seguía un poco vivían el budismo de esa manera, ¿no? Tiene que ver con el Buda Amiba, etcétera, bueno, una serie de cosas y tal, de las que ya os hablaré, ¿no? Y cómo él interpreta esto, ¿no? Digamos, la traducción en términos de espiritualidad y en términos de desarrollo, ¿no? Tanto espiritual como también en un sentido psicológico, etcétera, ¿no? Y también en el diario, usamos en la vida cotidiana y tal.
y cuando él contaba con 88 años, le invitaron en Nueva York a impartir unas charlas, unas conferencias acerca del budismo Shin, el budismo de la tierra pura, ¿no? Entonces, bueno, pues él se fue a Nueva York, impartió estas conferencias y tal, y bueno, entonces años más tarde, eso se grabó en algunas cintas, me imagino que eran cintas magnetofónicas y tal. Años más tarde, pues, bueno, pues algunas de las personas que visitaron el centro, ¿no? De esta, digamos, el templo budista de allí de Nueva York y tal, pues escucharon estas alocuciones y tal, y les parecieron muy interesantes, entonces las recopilaron, ¿no? Se hizo un trabajo editorial para publicarlo, ¿no? Porque se consideró que era interesante, ¿no? De publicar. Entonces se publicó en un libro, algunas de las conferencias no se escuchaban muy bien y tal, ¿no? Pero es un librito pequeño, relativamente breve, que se llama El Buda de la Luz Infinita, el Buda de la Luz Infinita, ¿no? Que es este Buda Amitabha, ¿no? Entonces, ahí él, es una traducción de estas charlas, ¿no? Él explica, ¿no? Lo que significan, digamos, más allá del ritual y de la parafernalia, digamos, de la forma religiosa, ¿no? Tal, lo que significa, digamos, todas estas alusiones, todas estas figuras, ¿no? Del budismo, sí que es muy interesante, ¿no? Desde mi punto de vista, y que además está muy bien alineado, ¿no? Con las cosas que venimos hablando y con la meditación y tal, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo dicho, ¿no? En cualquier momento, pues hablaremos de todo esto y tal, ¿no? Bueno, y todo esto venía también al asunto de que precisamente de lo que se ocupa en ese trabajo Suzuki es de alcanzar esa espontaneidad, ¿no? O esa libertad, esa pureza, ¿no? O sea, ese estado incondicionado, a través justamente de entregarse, por así decir, ¿no? De abrirse a lo que él denomina el otro poder, ¿no? Esto tiene que ver con dos conceptos, podemos decir, japoneses, ¿no? Que en relación con la escuela con la escuela de la tierra pura, ¿no? de la que estamos hablando, uno tiene que ver con el poder propio y otro con el otro poder, ¿no? Entonces el poder propio tiene que ver, bueno, pues con las fuerzas que uno tiene, la capacidad intelectual, la experiencia, en fin, ¿no? Las habilidades, la energía que uno tiene, la capacidad, ¿no? Las capacidades personales, ¿no? Por decir. El poder propio, ¿no? Esto podríamos llamar el poder propio. Y la escuela, el budismo Shin, habla del otro poder. El otro poder tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver también con el entorno social, ¿no? con el momento del tiempo, o sea, con otros aspectos que favorecen o ayudan o apoyan o tal, ¿no? Pero en un sentido también profundo, en un sentido espiritual, el otro poder tiene que ver con, precisamente, con esa profundidad, ¿no? Con ese sí mismo, ¿no? O con esa, esa parte, ¿no? Trascendente que es la que finalmente, de alguna manera, permite, ¿no? O favorece o determina la iluminación, ¿no? O el esclarecimiento, o la plenitud, o la realización, como queráis llamarlo, ¿no? Es decir, que lo que viene a dar a entender es que,
que en lo que uno logra no es un asunto que, yo lo logré y tal, ¿no? Que no es un asunto de mérito, ¿no? Como dicen, ¿no? O sea, péate del orgullo, ¿no? Porque si algo, todo lo que tú puedes conseguir te viene, es regalado, por así decirlo, ¿no? Es regalado, es ese otro poder, ¿no? El que al final te permite, ¿no? Hace posible, ¿no? Que tú tengas una visión, una comprensión o una inteligencia, pues de la misma manera que tú tienes una salud porque la tienes, ¿no? No depende, tú puedes contribuir o perturbar tu buena salud, pero el que tú tengas energía, que tú tengas salud, que tú tengas comprensión, que tú tengas, etcétera, etcétera, es algo que te viene dado, ¿no? Es esa vida, ¿no? Esa inmensidad, ¿no? Podemos decir así, ¿no? Esa abundancia, ¿no? Vital, ¿no? De la que eres partícipe y de la que gozas, por así decirlo, ¿no? Así que, bueno, ya digo que es muy interesante. Entonces esto viene al asunto también del tema del método, ¿no? El tema del método. Si nosotros en un momento dado empezamos a sensibilizarnos respecto a que en cualquier momento me quedo ahí quieto, sin tensión, no se trata de quedar ahí quieto como si fuera como estas películas que te queda la gente congelada, ¿no? Sino te quedas ahí quieto, más o menos quieto, quiere decir, no mirando al móvil o no sé qué, sino quieto, sin hacer nada. Podemos cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, preferiblemente mantenerlos abiertos, depende. ¿Eh? O incluso recogerlos un poco, dejarlos caer un poco la mirada. Y nos quedamos ahí unos minutos o el tiempo que sea. Esto seguramente nos va a dar una libertad también, ¿no? Y va a incrementar también las horas de vuelo, de alguna manera, y va a incrementar la capacidad para ahondar, ¿no? Para profundizar, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos, cuanto más lo hacemos, más expertos nos hacemos en lo que hacemos. Vaya, ¿no? Entonces, en la medida en que uno accede más veces al estado meditativo, la facilidad para entrar en el estado meditativo se incrementa también. Con lo cual, esto pues es una invitación a que toméis esto en cuenta, es decir, que no esperéis a esa hora ¿no? En la que solemos sentarnos, poner una vela o no ponemos una vela, o en fin, como cada uno lo haga, ¿no? Que está bien también y que eso no quiere decir que entonces ya no hacemos lo otro, también lo otro, pero que de alguna manera llevar ese estado a prácticamente todos los momentos posibles. Incluso a veces en movimiento, ¿no? O mientras voy conduciendo, o mientras voy caminando, o estoy escuchando a alguien, o estoy hablando y comunicando algo a alguien, o estoy leyendo, o estoy cocinando huevo frito, que es lo único que yo sé cocinar, pero más o menos. Lo que sea, ¿no? Sé cocinar alguna cosa más, no penséis que huevo frito. Puedes hacer una ensalada y algunas cosas. Y bueno, pues este era un poco el asunto, ¿no? Y con el tema del budismo Shin, pues nada, voy a tomar algunas notas, ¿no? Para recalar, ¿no? En los términos así, ¿no? Que tienen que ver con el asunto, ¿no? Y metemos una introducción al respecto. Hay un librito, o sea, el librito está descatalogado, pero bueno, está descatalogado, no sé si se ha hecho alguna otra edición en algún lado y tal, ¿no? Pero bueno, yo no lo he encontrado, pero yo lo solicité hace poco a la Biblioteca, o sea, lo compré, ¿no? En la Biblioteca Nacional, que tiene un servicio de reprografía, ¿no? Entonces, puedes pedir que te fotocopien, te manden digitalizado y, bueno, pagas ahí 20 euros o algo así. Entonces lo compré y tal,
Y lo que voy a hacer, si os parece bien, es que os lo voy a compartir en el grupo para que lo queréis, pues lo fotocopiéis o lo leáis en la tablet o lo que sea, porque realmente es un libro bonito, ¿no? Y creo que aporta, y sobre todo ya a estas alturas donde estamos, ¿no? De haber hablado muchas veces y de meditar y demás, ¿no? Eh, creo que puede aportar algo interesante, ¿no? Así que luego os lo trasladaré a web. Y bueno, ya habéis visto, no sé si lo comenté el lunes pasado, no sé, pero o fue que luego lo envié al grupo y tal, también que cuando termine el mes de febrero, ¿no? Bueno, pues digamos que vamos a darle continuidad, es decir, como una renovación de los votos, podemos decir así, ¿no? Para continuar con el grupo, ¿no? Entonces, marzo, abril lo vamos a dedicar a la sombra, ¿no? A la sombra, es decir, al arquetipo de la sombra, ¿no? Aquellos aspectos que tienen que ver con los aspectos inferiores o poco desarrollados de la personalidad o que entran en conflicto con la moral o con los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de acercarnos un poco, ¿no? A este mundo de la sombra y, bueno, y a meditarlo, ¿no? A meditarlo en el sentido, hoy me comentaba un paciente, ¿no? Que está fuera y tal, con una sesión online y tal, me decía, bueno, pero yo cómo puedo gestionar las emociones, porque bueno, me explicó una serie de cosas que le pasaban y tal, ¿no? ¿Cómo puedo, qué hago? ¿Cómo gestiono las emociones, ¿no? Vamos, a mí si me quieres dar una patada en la boca, igual me duele menos que escuchar esto de gestionar las emociones, ¿no? Aunque entiendo lo que se me está preguntando, pero no me gusta, ¿no? Igual que el hecho de trabajarse no sé cuánto y tal, ¿no? Desde mi punto de vista, la manera de gestionar, entre comillas, las emociones es vivirlas, es asumirlas, ¿no? Es aceptarlas, es entenderlas, es atenderlas, ¿eh? Escucharlas, por decir, escuchar el sentido que tienen, etc., ¿no? Pero no solo las emociones agradables, ¿no? También las emociones que traen lo desagradable, ¿eh? Porque si entramos en una dinámica acepto-rechazo, entonces no salimos del estrecho pasillo de la neurosis, que es el pasillo de la disociación, de la división, ¿no? Digamos, del antagonismo entre tendencias, ¿no? La práctica meditativa es una práctica integrativa, es decir, nosotros nos abrimos a la totalidad para aceptarla. Y aceptarla no quiere decir nada más que el hecho de aceptarla, es decir, de una manera ecuánime, ¿no? Igual que si tenemos 18 hijos y unos son muy saltarines, otros son muy callados, otros son muy habladores y otros no se juegan muy bien al fútbol, ¿no? Entonces, es mantener una actitud ecuánime, ¿no? Ecuánime. Esto, con el tema de las emociones, pues ocurre esto también, ¿no? Que es como que parece como que hay que hacer algo con ellas, entonces estas las acepto, estas las rechazo, esto a ver cómo puedo hacer para no tener, para no estar triste, ¿no? No, 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 no. Es decir, primero, la cuestión fundamental es entender que la psique es autónoma, el proceso mental es autónomo, ¿no? O sea, el ser psicofísico que somos tiene una dinámica emocional que es autónoma, igual que es autónomo el estómago o el funcionamiento renal, ¿no? Es autónomo, es decir, las emociones vienen y van por su propio pie, ¿no? No nos preguntan si deben venir o no deben venir. Entonces, no tiene un sentido que uno quiera decirle decirse a sí mismo qué es lo que tiene que sentir y qué es lo que no tiene que sentir. Eso es una estupidez, desde mi punto de vista. Entonces, la cuestión es poder
conocer, poder asumir, poder tomar contacto aceptativo y comprensivo con las emociones una vez que aparecen, y también tratar de ver, ¿no? De atender, de escuchar, de comprender el sentido que tienen, ¿no? Igual, es decir, al final el asunto es un asunto del sentido, ¿no? El sentido es lo que nos permite de alguna manera estar donde tenemos que estar, ¿no? Pero si no tenemos acceso al sentido, es jodido estar donde estamos, ¿no? Es decir, al final la tabla de salvación, digamos, el arca de Noé es el sentido, ¿no? Así que el tema es esto, ¿no? Que cuanto más silencio e introspección no intelectiva, ¿no? Ejercitemos, mayor capacidad para hacerlo y mayor acceso vamos a tener precisamente al sentido que hay detrás de nuestros pensamientos o de nuestras emociones, de nuestras imágenes, de nuestras circunstancias internas, ¿no? Que evidentemente están conectadas con las externas, pero que son las que mandan, las internas, ¿no? Al final. Uno puede tener una circunstancia externa muy cutre, pero si su circunstancia interna es luminosa, ya sabéis qué es lo que va a predominar. Y nada más, ¿no? Esta es un poco la cuestión que quería hablar, ¿no? Que quería que salió ahora, ¿no? Entonces, si queréis comentar algo, pues lo comentamos ahora y luego ya hacemos la práctica meditativa para terminar la cosa de hoy. Soy todo oídos. No sé si nos funcionan los micrófonos o es que no queréis hablar. Manuel, una pregunta. Al hablar del budismo Zen, si Buda predicó su experiencia, ¿cuántos tipos de budismo puede haber entonces? O sea, lo principal es lo mismo, pero ¿por qué hay unas escuelas budistas y otras diferentes? Porque el budismo no, digamos, no se haya constreñido al Buda histórico. Buda es un calificativo, ¿no? Un adjetivo que alude al despierto. Buda quiere decir despierto, ¿no? Entonces, si el Buda histórico, Siddhartha Gautama, que se le llamó el Buda, el despierto, es un Buda, pero antes que Siddhartha había Budas y después también, ¿no? Pero lo importante a entender, que es una de las cosas también que explica el libro bien, es la diferencia que hay. Él comenta, ¿no? el encuentro que tuvo con creo recordar, con un científico americano o inglés y tal, ¿no? En Japón y tal, y que hablaban, ¿no? digamos, la diferencia que existía entre un poco el cristianismo y el budismo, en el sentido de que el cristianismo se aferra mucho a la historicidad del relato o digamos de los libros bíblicos, ¿no? A la historicidad, ¿no? Entonces, que si Jesucristo existió, si no existió, si cuándo fue, en dónde pasó esto, aquella donde era, todo esto, ¿no? Entonces hacían juntos la reflexión de que
la historia es también una interpretación, ¿no? Y no siempre es accesible, ¿no? Y que el budismo es un relato más mitológico que histórico. Pero el relato mitológico, desde ese punto de vista, es mucho, desde el punto de vista de Suzuki, ¿no? y de este colega que estaban conversando esto, el relato mitológico es más cierto y es más real que el relato histórico, porque el relato histórico está basado en un punto de vista que a veces es muy... ¿no? Ya veis que los libros de historia, depende de quién los escribe, pues los escribe de una manera o de otra, ¿no? Si la historia te la cuenta un franquista, pues te la cuenta de una manera, si te la cuenta un republicano, te la contará de otra, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo fueron las cosas, ¿no? Sin embargo, el relato mitológico, la leyenda, el mito, digamos, lo que digamos, lo que describe es, en términos metafóricos o alegóricos, realidades, por así decir, atemporales, ¿no? Entonces, el relato o sea, el budismo Shin se basa en la iluminación de un Buda que se supone que vivió en no sé cuándo, ¿no? Digamos, un hombre, ¿no? Como Siddhartha, pero no era Siddhartha, que antes de alcanzarla, cuando ya estaba a punto de alcanzar, digamos, ¿no? la iluminación, planteó que él no se iluminaría, no querría iluminarse, si las personas que apelasen a él no se iluminarían, ¿no? Entonces él se iluminó, ¿no? Con lo cual, al iluminarse, validó que las personas que, digamos, apelaran a él, ¿no? Digamos, alcanzasen esa iluminación. Es como una promesa, ¿no? Como un voto fundamental entre una serie de ellos, pero ese es el fundamental, ¿no? Entonces, esto que es así como muy, si queréis decir, muy folclórico, muy mitológico, ¿no? Etcétera, etcétera, claro, es alegórico en el sentido de que hay que entender bien qué es este Buda, ¿no? Qué es lo que representa, ¿no? Qué significa el apelar a él, por qué el apelar a él, digamos, tiene esa repercusión, etcétera, etcétera, que es lo que Suzuki desgrana en este libro que está basado en esas conferencias que dio en Nueva York, ¿no? Entonces, digamos, la potencia del mito, la potencia de la leyenda es tremenda, es muy grande, como sabemos, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y el relato religioso es un relato poético, digamos, mitológico, ¿no? En este sentido, ¿no? Independientemente de que haya también elementos históricos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ese Buda, el Buda Amitabha, no es el Buda Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama Buda es un príncipe indio que cuando alcanzó la iluminación se convirtió en el Buda, como tantos otros antes y después. Entonces, el budismo Shin, digamos, rescata la vivencia, o digamos, la historia mitológica del relato de este señor que, digamos, hizo este voto y no sé qué, ¿no? De manera que luego, pues, miles o millones de personas que adhirieron al budismo Shin en China, en la India o en Japón y tal, ¿no? Pues a lo largo de su vida, pues cuando tenía alguna dificultad, algún problema, o cada noche, cada mañana, o cuando iban a trabajar, cuando se subían en su avión o no sé qué, ¿no? Pues apelaban al Buda Amitabha, este Buda de la luz infinita, ¿no?
etcétera, etcétera, ¿no? Como una manera, por así decir, ¿no? De conectar, ¿no? Con su propia profundidad, ¿no? Y tener, digamos, una vida más valiente, más creativa, o más lúcida, o más eficaz, o más compasiva, o más iluminada, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, digamos que el relato mitológico, el relato religioso, el relato poético y tal, digamos, lo que aporta es, digamos, una vestimenta al sentido que subyace oculto y que, digamos, la propia luz, ¿no? Aquello que la mente búdica, ¿no? que todo el mundo tiene, es capaz de, digamos, de reconocer, digamos, cuando se activa, ¿no? Lo habla también Suzuki, ¿no? Esa conciencia que está oculta en la propia conciencia o en el propio inconsciente, ¿no? Digamos, esa superconsciencia, en el sentido de que es una conciencia superior, ¿no? Que está, o sea, si es una consciencia inferior sería una infraconsciencia, pero una consciencia que está por encima de la consciencia ordinaria es una superconsciencia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todo esto también hay que entenderlo así, ¿no? Igual que, no sé, pues si estoy a punto de entrar en combate y tal y me van a matar en un momento y tal, pues yo qué sé, pues le pido a San Gabriel o a San al Arcángel, San no sé cuántos, ¿no? Valor para entrar en combate. No es que, es decir, no tengo que llamarle por teléfono al Arcángel San Gabriel y tal o mandarle un fax, ¿no? Sino que, digamos, eso me pone en relación con una dimensión de la propia profundidad, de la propia alma, ¿no? Humana, ¿no? Del espíritu, para poder, digamos, afrontar una situación extraordinaria, ¿no? Que no puedo afrontar desde mis propios poderes, ¿no? Desde mis propias habilidades. Necesito una habilidad extra. Por eso lo del asunto del propio poder frente digamos, al otro poder, ¿no? El otro poder, con mayúsculas, el otro poder es, digamos, cuando apelamos a algo que trasciende mis habilidades personales. Es decir, vale, yo llego hasta aquí, ¿no? Pero hay algo que me permite llegar hasta aquí. O hasta no sé si sabe dónde, ¿no? Pero digamos que me permite rebasar el límite, el techo de actitudinal, ¿no? que yo tengo en general, ¿no? En términos ordinarios, ¿no? ¿Se entiende? Por eso muchas veces, digamos, las personas que son muy, digamos, que comulgan con el ateísmo, ¿no? O con el racionalismo y tal, ¿no? Pues son muy críticos y tal, ¿no? Digamos, con el decorado y el lenguaje de lo religioso y tal, ¿no? Un poco lo tiran un poco como de una cosa infantil o de una cosa tal, ¿no? Cuando en realidad es una cuestión evidentemente alegórica, ¿no? Es como la poesía, ¿no? Yo te digo, siento en mi corazón un huracán que me mueve y me arrastra por la ladera de la noche. Interpreto eso literalmente y digo, oh, este tío debe estar muy escarallado. Pero si lo entendemos en un sentido metafórico, alude a una vivencia, digamos, ¿no? a un estado del ser, ¿no? Estado del alma, que más o menos podemos hacernos una idea. Sobre todo si hemos vivido algo en ese sentido, ¿no? O sea, si lo cuentas a un niño de 3 años, pues no entenderá nada, o de 5.
A él tendrás que decirle las cosas, ¿no? Que todavía no tiene experiencia, ¿no? Perspectiva. Por eso la religión es un asunto que es desde mi punto de vista solamente se puede comprender en su dimensión real a partir de cierto estado de madurez, en la segunda etapa de la vida. Se puede comprender también en la primera etapa hasta cierto punto, pero hay que vivir primero y luego entender. Pero no primero entender y luego vivir. Eso, porque entonces ahí viene el problema de que, digamos, me marco una serie de rutas o una serie de consignas, de valores, ¿no? Y eso puede ser que inhiba, cohiba o lo impida el tener una vida. Es decir, hay que apurar la copa de la vida, por así decir, ¿no? Para luego poder separar el trigo de la paja, ¿no? Pero hay que vivir. Y además la propia fuerza, ¿no? de la naturaleza te va a obligar, ¿no? Y de la psique, que también es naturaleza, te va a obligar a vivir, te va a meter en el fango para que no te escapes y vivas lo que tienes que vivir. Y si no, pues vas a tener un problema bastante gordo. Te subirá la tensión, tendrás una úlcera de estómago, tendrás accidentes o no podrás dormir. Bueno, pues si os parece bien, vamos a... Yo os pediría ahora que no os mováis de donde estáis, ¿no? Para seguir un poco la cuestión de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sin moverse de donde estamos, ¿no? Simplemente la única cuestión es que tratemos de colocarnos en una posición más o menos cómoda, más o menos estable, que nos permita soportarnos en el sentido físico, ¿no? 25 minutos. Eso sí, voy a coger esta cacharrina y tal. Así que una vez que suene la campana, el gong nos quedamos quietos. Si necesitáis moveros un momento por lo que sea, pues os movéis. Y lo demás, pues ya sabéis cómo es, ¿no? Lo que hacemos siempre, que es mantenernos aquí, inspirando y expirando, con la respiración preferentemente abdominal, de una manera natural, sin rechazar nada, pero sin desarrollar nada. Si podemos advertir el comienzo del pensamiento, de la ideación o del proceso mental antes de que se desarrolle, mejor, porque ahí nos retiramos antes de que empiece la jugada y entonces nos podemos manejar mejor.
Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosa para terminar. ¿Os ha ido bien? ¿Ha estado bien? ¿No? ¿Alguna Hola, dificultad? yo sigo con mis... Ah, perdón. Dime. Yo sigo con el problema de que me pican muchísimo los ojos abiertos. Me lloran los ojos. No con gafas, sin gafas. Yo creo que es como la sensación de que se me secan y entonces los cierro. Cierro. No me duermo, pero los cierro. Vale, pues los ciérralos. Eh, no sé por qué lloran, ¿no? A lo mejor hay demasiada tensión que cuando están abiertos, ¿no? O deberías tener los párpados un poco caídos, ¿no? De manera que queden un poquitín lubricados, así, ¿no? Eh, bueno, ensayar, vernos que cómo puedes mantener los ojos entreabiertos, ¿no? Es una mirada crepuscular, pero a la vez relajados, ¿no? Distendidos y suficientemente lubricados, ¿no? Pero si no es posible, ¿estabas con las gafas puestas? No. He probado a hacerlo con las gafas y hacerlo sin las gafas. Donde no tengo tanto problema, o prácticamente no tengo problemas, cuando lo hago en la calle. Pero cuando estoy en un sitio cerrado, curiosamente, además es que bajo la vista y es eso, es un problema de lubricación, es un problema de que teóricamente en la calle se tendría que resecar más por el Y aire, si ¿no? antes de hacer la práctica te echas un par de gotas de esas de lágrimas Pues mira, no lo pruebo, eso sí. No. digamos, de manera que estén lubricados ya de mano, ¿no? Y un poco aliviados y a lo mejor con eso te aguanta tal. ¿Sabes lo que te digo, no? Estas lágrimas de cocodrilo. Sí, es natural. Sí. Pues no, lo voy a probar. En la calle no me ocurre, en la calle no, pero en un sitio cerrado sí. Pues te vas para la Pero bueno, escalera a hacerlo. creo que está lloviendo. Sí, sí. Además, con el frío que debe hacer ahí fuera hoy, estos días, ¿no? Sí. ¿Alguna otra cosa? A mí me pasa que la costumbre de años de hacer relajación y meditación con ojos cerrados, ahora intento, vos explicaste la técnica de la mirada así, bien abierta, pero no lo puedo sostener. Me siento más cómoda con los ojos cerrados y no me duermo, pero relajo, no me distraigo. Está bien, ¿no? Igual siempre esto con los ojos entreabiertos, a ver si... Mejor con los ojos abiertos o entreabiertos, pero si no puede ser, pues cerrados. No sé si es una cuestión de costumbre. Sí, seguramente es una cuestión de costumbre, porque la meditación no es relajarse. La meditación requiere cierto relajamiento, cierta distensión, cierto estado de relajamiento, pero cierto solo. Hay que mantener, o sea, digamos, se mantiene una cierta tensión, ¿no? Porque es un encuentro entre la voluntad consciente y lo indeterminado inconsciente, ¿no? Digamos, el abismo inconsciente, ¿no? Entonces, si no estás bien asentado, es como si tienes un buque que no está amarrado al eso que ponen en el puerto, que es una... no sé cómo se llama. Hay que estar firme, ¿no?
el yo tiene que, o sea, el yo, el yo consciente, el yo natural consciente tiene que estar firme, ¿no? Si no es, vamos, no es conveniente. Entonces, digamos, cuando nos dormimos, el abismo nos traga. El abismo, nuestra profundidad nos traga, nos engulle. Pero se trata de que nos acerquemos a ese abismo y entremos unos metros para allá, cada vez un poco más para allá, pero sin ser tragado, ¿no? Entonces, mejor con los ojos abiertos, porque con los ojos cerrados es más fácil que te engulla. Me pasa que debe ser una cuestión Te acostumbres, es una... Pero además cierro los ojos y me siento, lo observo. Bueno, no, es como que realmente estoy bien. No me duermo, pero estoy bien. Bueno, está bien, puedes hacerlo así, ¿no? Si no te engulle, pues bien. Y si se mantienen los ojos abiertos, se puede atenuar la luz. Eso sí, bien. Y algo que me pasó recién, que, bueno, es tarde. Dime. Estuve apurada. Y entonces, dije, bueno, donde están se quedan. Agarré y me recosté porque al respaldo me relajé. No sé. Y estuve incómoda. Fue un error. Y después ya no quise cambiar la postura, pero la verdad, estuve incómoda con eso. Que no te he entendido bien porque no se escuchaba bien, ¿no? Se va y se viene la voz. Que lo que hice fue que... ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ahí sí. Que lo que hice como entré tarde, venía apurada. Entonces, cuando vos dijiste quédense donde están y hagan la relación de donde están, lo que hice fue recostarme con el pelo del asiento, como que me relajé. Y estuve incómoda. Es como que estoy más cómoda si no tengo algo que me sostenga. Sí. Cuando se está incómodo, hay que moverse y ponerse cómodo. No pasa nada. No hay que quedarse ahí como si fuera un castigo, ¿no? Entonces te mueves, cambias de postura. Si estás en una silla y no quieres pegar, que conviene no pegar la espalda al respaldo, entonces hay que echar el culo para atrás, por así decir, para hablar claro. Sí. Como bascular la pelvis, ¿no? Echar el culo para atrás, como hacer una lordosis forzada. Y entonces luego dejarte buscar la vertical para que te sostenga la base de la columna. Pero vamos, no pasa nada con moverse. O sea, al principio, o si hay que cambiar de postura, hay que moverse todo lo que haga falta. Es moverse para luego no moverse. ¿No? Pero si hace falta luego moverse, pues uno se mueve. No me hacen trabalenguas, pero... Vale, pues nada, os mando esto hoy o mañana, el librito. Si lo vais leyendo, yo creo que vale la pena que lo leáis, pero recalaremos ahí porque creo que ahí hay cosas interesantes para tomarlas en consideración. Pues nada, un abrazo y hasta pronto. Hasta el lunes, vamos. Igualmente.